Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. ¿Eres tú un esclavo del dinero o de los bienes materiales? Un esclavo es una persona que tiene una dependencia de otra persona o de alguna cosa. La esclavitud financiera es el tema que estaremos tratando en este día en tu programa Entendiendo los Tiempos. Y tenemos como invitado a Eduardo Álvarez. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Sujel, qué bueno es tener a alguien como Eduardo, un empresario del ramo óptico que tiene más de 40 años de experiencia. No, pero no solamente un empresario del ramo óptico. Eduardo es una persona que se ha encargado de mentorear a mucha gente a nivel del tema financiero. Sí. Así que tiene mucha experiencia vivida y teórica y práctica. Ahora dime algo, Sujel. Eduardo te ha mentoreado a ti. Tú estás esclavizado. Tú tienes los 3 listos por ahí. Dime la verdad. Estoy esperando un amigo rico que me pague. No. Gracias al Señor, siguiendo los principios bíblicos, siempre hemos estado sano. Sí, gracias al Señor. No con abundancia, pero sano. Exactamente. Viviendo con lo que uno tiene, contento con lo que tenemos ahora, dice la Escritura. Tú no has hecho ningún lito por ahí. No, pero cuando lo haga te aviso. Para que me aconseje y para que me lo pague. No, avísale a Eduardo para que te saque de ese lío. Okay. Eduardo, cuéntanos de ti. Tú eres empresario del ramo óptico. Sé que has tenido, que tuviste durante muchos años una cadena de ópticas fuera del país. Bueno, antes de yo ser creyente, comencé con mi vida de empresario temprano y alcancé lo que se podría llamar como logros y éxitos empresariales y económicos, pero no siempre fue en ascendencia. Hubo fracasos en el camino. Reveses económicos y sí, en los negocios. Sí, y serios. Pero esas cosas me hicieron reflexionar y en un momento el Señor se dio a conocer a mi vida y hace 30 años que soy creyente. Entonces comencé a conocer de los principios bíblicos acerca de las finanzas y a aplicarlos porque era un tema que me interesaba y pude darme cuenta de los errores que había cometido anteriormente y irlos enmendando hasta el punto de ser financieramente libre, porque no es porque uno tenga mucho o poco que es esclavo, porque a veces teniendo mucho uno es todavía más esclavo, sino llegar a un punto donde aplicando los principios bíblicos, por medio del contentamiento y de la fe, uno poder llegar a la libertad, que es la libertad que Cristo quiere para nosotros. Eduardo, ¿qué pasó en tu vida que te llevó a buscar del Señor, siendo un empresario con esa cadena de ópticas, con tiempos muy buenos y tiempos malos, como todos los negocios? ¿Qué pasó en tu vida? Bueno, hubo fracasos familiares que se relacionan directamente con mi éxito en los negocios. O sea, dedicabas mucho tiempo a los negocios y poco tiempo a la familia. Exactamente, no era un tiempo, no había la proporción adecuada ni las prioridades establecidas. Y esos fracasos en un momento me hicieron buscar más allá de mí mismo. Y Dios, en su misericordia, pues, llegó a mi vida hace 30 años. Qué bueno. ¿Sabes qué me llama la atención? Que Eduardo dice que en su vida de negocio, ¿verdad?, ha tenido éxito, pero también ha tenido fracasos y que los principios de las Escrituras, después que conoció al Señor, le ayudaron a poner en orden esa parte de su vida. Mucha gente no sabe que la Biblia tiene mucho que decir acerca del dinero. El tema principal de la Biblia no es el dinero, pero la Biblia tiene más de 2000 versículos que hablan acerca del dinero. Y de hecho, de las parábolas de Jesús, como 16 parábolas
que Jesús dio en los evangelios, que aparecen en los evangelios, tienen que ver con el tema de las posesiones. O sea que es un tema al que la Biblia le da importancia porque Dios sabe el impacto positivo o negativo que puede tener el dinero y las posesiones en la vida de un ser humano. Así que la Biblia tiene muchos principios acerca de este tema. Cuando hablamos de esclavitud financiera, Eduardo dice que una persona puede ser rico o puede ser pobre y puede ser esclavo del dinero, no importa que tenga mucho o tenga poco. ¿Por qué? ¿Eso es algo material o eso es algo espiritual? ¿Es algo del corazón? Bueno, la raíz de todo mal es el amor al dinero. O sea, que no es el dinero en sí. No, ni las posesiones. Pero está directamente relacionado con la codicia. O sea, en todos nosotros la codicia está presente. Y cuando no hay... ¿Tú dirías el balance adecuado? Sí, para tú poder entender tu propio corazón. Entonces, uno le da rienda suelta a la codicia, desea cosas, le da prioridad a esas cosas, y esas cosas materiales que en sí mismas no tienen que ser ilegítimas, llegan a tener control de tu vida. Hay personas que dicen, yo no amo el dinero, yo estoy contento con lo que estoy, con lo que tengo. Eso es así, espiritualmente hablando, Suel. Mira, una de las cosas más difíciles que un ser humano puede aprender es el contentamiento con lo que uno tiene. Y de hecho la Biblia lo presenta de esa manera. Pablo dice, yo he aprendido a contentarme. Lo que él está diciendo es, uno tiene que aprender, como decía un siervo de Dios del pasado, decía, el difícil arte del contentamiento, porque no es tan fácil contentarse con lo que uno tiene. Y de hecho, a menos que la gracia de Dios no esté operando en ti, nadie puede aprender el arte del contentamiento, porque tenemos que diferenciar dos cosas aquí. Hay personas que son conformistas, pero el contentamiento es otra cosa. El contentamiento te permite aún desear tener otras cosas, porque nosotros no somos como los budistas. Los budistas dicen que el estado máximo al que un ser humano puede aspirar es a no desear nada, pero eso es inhumano. Dios nos creó con deseos, nosotros deseamos cosas. Y el hecho en sí de yo desear algo no es pecaminoso en sí mismo. Así que tratar de yo llegar a un punto en el que yo no desee nada, eso es un punto deshumanizante. No, lo que estamos diciendo es que la persona que ha aprendido el arte del contentamiento, aunque todavía tiene deseos como el resto de los mortales, aún así es una persona que sabe tener esos deseos en su lugar y contentarse con lo que tiene. Yo puedo trabajar, puedo hacer planes para comprar algo que no tengo y que quiero tener, pero si no lo consigo al final, lo que hace que mi corazón mantenga el contentamiento es que Dios es mi máxima satisfacción. Amén. Y ahí precisamente, yo sé que vamos a hablar un poco más de eso adelante, pero quiero introducir el tema ahora porque esa es la clave del contentamiento. No es no desear, es desear a Dios más que cualquier cosa, de manera que cuando no tengo las otras cosas que deseo, como quiera mi corazón está satisfecho, porque yo tengo lo mejor, que es a Dios. Tú sabes que tu planteamiento me lleva a hacerle una pregunta a Eduardo. Eduardo, tú tenías fuera del país más de 30 ópticas, si mal no recuerdo, sí, que tenías en esa cadena. Cada vez que tú ponías una óptica, tú pensabas que ibas a estar bien, y no se llenaba ese vacío, no estaba satisfecho. Querías más y más y más, aún a costa de sacrificar tu salud, tu familia. Así es el engaño del pecado, el engaño de la codicia. Te lleva a pensar, te engaña pensando de que mientras más tú tengas, que aquello que tú deseas, cuando lo consigas tú vas a ser feliz. Y cuando tú llegas ahí, te das cuenta que eso no es y tienes que buscar más y seguir buscando. Ese es el engaño de la codicia. Entonces, fíjate, cuando hablamos de la esclavitud financiera, es importante aclarar, un rico puede ser esclavo financieramente, aunque no tenga deudas, no es esclavo de sus acreedores, pero el dinero lo esclaviza y siempre quiere más y más y más. Pero también un pobre puede ser un esclavo financiero porque él no tiene lo que quiere y eso amarga su vida, o lo que es todavía peor,
se mete en un montón de líos, económicamente hablando, porque no puede vivir a la par de lo que tiene. O sea, no puede vivir conforme a lo que le entra, sino que él quiere vivir por encima de su nivel económico y eso trae esclavitud financiera. Y eso nos lleva a ver cómo la codicia nos esclaviza a todos. Por eso dice la Escritura que nosotros no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios, no podemos servir a la riqueza, porque vamos a amar a uno más que a otro. Y las riquezas, las cosas materiales, el dinero, es algo pasajero, es algo que nunca nos va a dar satisfacción. Mira, es un texto tan conocido, aún en el mundo secular, la gente conoce ese texto, es un texto bíblico que mucha gente cita, que podemos, por la familiaridad, perder de vista lo que Jesús está diciendo ahí. Pero él está diciendo, o Dios es tu amo o el dinero es tu amo. Pero son dos amos. Y tener un amo, cuando uno piensa en un amo, en un dueño, en un señor, tiene que pensar en alguien que va a gobernar sobre tu vida. Entonces aquí estamos diciendo, ¿quién es tu dueño? ¿Es Dios o es el dinero? ¿Puede una persona darse cuenta de que está esclavizada del dinero? ¿De las cosas materiales? Bueno, sí, cuando eso que tú deseas o eso que tú tienes te lleva a tener un sentimiento de que si tú lo pierdes vas a ser infeliz. Ok. Cuando eso domina sobre tu vida, nos damos cuenta, estamos hablando de cosas materiales, Sí. no estamos hablando de la familia, no estamos hablando de ese tipo de cosas, aunque la familia también puede ser un ídolo. Un ídolo. Pero cuando esas cosas, tú tienes el temor de perderlas y cuando te alcanza ese temor, tú sientes que tú vas a ser infeliz. Esa es una señal de que tú estás en servidumbre a eso. Ahora, tu pregunta fue, ¿puede una persona darse cuenta? Sí. Sí, la respuesta es sí, pero es muy difícil por varias razones. Primero, porque todos tenemos puntos ciegos. Segundo, porque tenemos una increíble capacidad de autoengañarnos. Y tercero, porque nosotros solemos ponerle otro nombre a las cosas. O sea, que yo trabajo tanto porque yo quiero mantener a mi familia, tener a mis hijos con una buena educación, en un buen colegio, que no les falte nada. Si mañana yo no estoy aquí, quiero que tengan un medio de vida, dejarle una profesión también. Todo eso es bueno, pero hay personas que tienen todas esas cosas. Bueno, déjame darte un detalle. Están esclavizados. Déjame darte un detalle. Yo tengo 35 años siendo pastor. Y en esos 35 años, yo solo recuerdo una sola vez, en 35 años, que una persona vino a mi oficina buscando ayuda y me dijo, yo necesito ayuda porque yo soy una envidiosa. Una sola vez. O sea, tú dices, wow, ¿es que en esta iglesia no hay envidiosos o es que la gente no reconoce eso? Y que yo recuerde, todavía no recuerdo a nadie que haya venido a mí como pastor, como consejero cristiano, diciéndome yo necesito ayuda porque soy un codicioso. Y de nuevo yo digo, wow, ¿de verdad la gente no tiene problema con la codicia? Sí tiene problemas con la codicia, pero o no lo detecta o se le hace difícil expresarlo con la boca. Porque hay una diferencia entre la codicia y la envidia. La codicia es yo quiero tener lo que el otro tiene. La envidia es yo no solamente quiero tener lo que el otro tiene, sino que me molesta y me amarga que él tenga lo que yo no tengo. Son dos cosas diferentes. Yo no quiero que tú tengas. Exacto. Yo no lo tengo y yo no quiero que tú tampoco lo tengas. Y me amarga que lo tenga, así que yo no lo tenga. Entonces debemos identificar lo que nos dice la Escritura, que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios, engañosos, dañinos, que hunden a los hombres en ruina, en destrucción. Otra versión dice, en muchas codicias, necias y dañosas. O sea, la codicia es dañina, es un veneno para el alma que te va destruyendo. Y dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y qué más dice su jefe? El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, imagínate una persona que se mete en un montón de deudas porque no quiere vivir de acuerdo al ingreso que tiene. Entonces,
a la larga va a terminar perdiendo el sueño, va a terminar desquiciado. Pero esos dolores yo quiero que empecemos a describirlo en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Nos pregunta a un amigo televidente, ¿habrá un arrebatamiento de la iglesia? La respuesta más sencilla a esa pregunta es absolutamente sí. Habrá un arrebatamiento, la Biblia lo enseña claramente. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, pues el Señor mismo descenderá del cielo, hablando de la segunda venida de Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y dice que van a pasar dos cosas en ese momento de la segunda venida. Los muertos en Cristo resucitarán primero o se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. No en el aire, sino con el Señor. O sea que la Biblia enseña claramente que hay una segunda venida, el Señor Jesucristo vuelve por segunda vez, y la Biblia enseña claramente que los creyentes serán arrebatados para recibir al Señor en el aire y regresar juntamente con Él a la tierra. Es importante aclarar que históricamente la Iglesia de Cristo siempre ha creído en la segunda venida de Cristo y en el arrebatamiento. Ahora, en el siglo XIX surgió la teoría de que la segunda venida de Cristo iba a ser en dos etapas, una secreta y una pública. En la secreta es el arrebatamiento, algunos dicen 7 años antes de la venida del Señor, cuando comienza la gran tribulación, algunos dicen 3 años y medio antes, en medio de la tribulación, y otros dicen no, la segunda venida y el arrebatamiento son concomitantes, que es lo que nosotros creemos. Pero podemos diferir en los detalles. El punto es que todos los creyentes verdaderos a través de la historia hemos creído que hay una segunda venida y que hay un arrebatamiento. En Marcos capítulo 13, versículo 27 dice, y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea, evidentemente, ahí nos está hablando, por ejemplo, del pueblo de Israel, que es como algunos interpretan ese texto. Dice de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, y habla de sus escogidos, que el Señor arrebatará en el momento de su venida. Otro texto que podemos citar es 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, evidentemente está hablando del arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando del anticristo. O sea que lo que Pablo está enseñando en la segunda carta a los tesalonicenses es que la venida del Señor no será antes de esa apostasía general que va a haber en el mundo y el surgimiento del anticristo, sino que dice será después de. O sea que realmente nosotros creemos que hay un arrebatamiento, la Biblia lo enseña claramente, y es importante decir que nosotros podemos tener diferencias de opiniones en cuanto a los detalles de la escatología, que son las doctrinas de las últimas cosas. Hay diferencias y podemos convivir con esas diferencias. Tenemos que tener cuidado de no ofendernos unos a otros, de no decir esta persona no es creyente porque no cree en el arrebatamiento 7 años antes o porque no cree en el arrebatamiento juntamente con la segunda venida. Lo importante es que nosotros creemos que hay una segunda venida y hay un arrebatamiento. Los detalles en cuanto al tiempo, de verdad, buenos cristianos difieren en cuanto a ese tema y podemos amarnos en Cristo, podemos tener comunión unos con otros sin que eso sea motivo de contienda, sin que eso sea motivo de ofensa en el pueblo del Señor. Gracias, Uger, por esa respuesta.
Manuel, en el segmento anterior veíamos cómo la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchas personas yendo detrás del dinero fueron traspasados de muchos dolores. Y Eduardo nos habló cómo él, en buscando el dinero, el éxito en los negocios, fue traspasado de muchos dolores porque trastocó sus prioridades. Continúanos diciendo acerca de esos dolores. Mira, dice la Escritura en uno de los Salmos que los que siguen otros dioses serán traspasados de muchos dolores. Pero alguien te puede decir a ti, pero yo no tengo otro Dios, yo sigo al Señor, yo me convertí al Señor, ¿verdad, Eduardo? Sí. ¿Y cómo tú sales entonces y dices eso entonces? Bueno, vamos a poner una prueba muy sencilla. ¿Tú estás contento con lo que tú tienes de tal manera que si tú no obtienes eso que tú deseas obtener, si tú no tienes un mejor carro, un mejor sueldo, una mejor casa, un mejor estilo de vida, tú estás verdaderamente satisfecho porque tú tienes a Dios? ¿O en tu corazón hay descontento, falta de contentamiento porque tú no tienes ciertas cosas? Porque el descontento o la falta de contentamiento, y eso viene ligado a la amargura, viene ligado a la falta de sueño, viene ligado a la ansiedad por tener cosas. Sí. Eso es una muestra bien clara de que Dios no te satisface. Y si Dios no te satisface, entonces tú eres un idólatra. Tú tienes otros ídolos. Entonces es una prueba muy sencilla. Uno de los grandes males que vienen sobre aquellos que codician cosas, no solamente dinero, puede ser cualquier cosa, es el hecho de que eso lo aparta de Dios. Fíjate que el texto que tú citaste en 1 Timoteo capítulo 6, para los que quieren buscarlo en sus Biblias, Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, dice en el versículo 7, estad contentos con eso, teniendo sustento y abrigo, porque los que quieren enriquecerse caen en muchas tentaciones y lazos, en codicias necias y dañosas, y el primer daño que produce es, dice Pablo, se apartaron de la fe. En otras palabras, no es solo la destrucción de la familia, no es solo que tú pierdes el sueño, no, hasta te puedes enfermar físicamente, pero el daño más grande que produce la codicia es que te aleja de Dios, que es la fuente de todo bien. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que sean generosos, dadivosos, ricos en buenas obras, atesorando para lo porvenir. O sea, usen bien su dinero. Como decía Eduardo, el problema no es el dinero en sí. Yo puedo usar dinamita para abrir un túnel en una montaña y hacer una carretera que va a unir dos comodidades. O yo puedo usar dinamita para matar gentes. Entonces, ¿cuál es el problema? La dinamita no es el corazón humano que usa la dinamita para matar en vez de usar la dinamita para abrir carreteras y unir comunidades. Así es. Y ese dinero también nos da una falsa sensación de seguridad. Exactamente. Dice la Escritura que para el rico sus riquezas son como su ciudad amurallada. Entonces, depende de eso para su seguridad. ¿Para ti lo era cuando tú estabas en los negocios así, con todas esas ópticas, con una buena cuenta bancaria, Eduardo? Yo pensaba que era mi seguridad. O sea, tenías lo que tú necesitabas, un buen seguro médico, las cosas materiales que tú creías y tu confianza estaba ahí. Sí, pero cuando tú comienzas a tener éxito en términos entre comillas, de lo que el mundo define como éxito, tú empiezas a ganar una confianza en ti mismo que no es real. Porque ¿cómo así, Eduardo? Porque tenemos limitaciones. Pero tú has sido exitoso y has producido mucho dinero. Tú dices, yo mismo soy. Exactamente. Eso es lo que ese llamado éxito produce en nosotros. Y ahí es donde nos perdemos. Porque en realidad somos personas con grandes limitaciones. Limitaciones especialmente en el discernimiento. Cuando las cosas materiales llegan a ser lo más importante en tu vida y no Dios, el discernimiento espiritual se pierde. No hay una capacidad de tomar las decisiones correctas, no hay una capacidad de entender las cosas en su realidad. Y ese es el peligro.
Mira, Agustín de Hipona decía, y otra vez, esta es una frase que mucha gente conoce de Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma solo hallará descanso cuando encuentre descanso en ti, decía él en las confesiones. Una cosa es citar eso, otra cosa es vivirlo. Otra persona lo dice en un lenguaje más llano, dice: nosotros tenemos un hueco en el corazón que es del tamaño de Dios y que solamente Dios puede llenar. Cuando yo trato de llenar ese hueco, o usando las palabras de Agustín, encontrar descanso en otras cosas que no son Dios, nunca será suficiente. Siempre yo voy a querer más. Yo me acuerdo una historia que nos contaba mi papá cuando éramos pequeños, pero siempre se me quedó grabada, de un individuo que quería tierra. Dice, yo sería feliz si pudiera tener un poco de tierra. Y una persona que era terrateniente le dice: mira, yo voy a hacer un trato contigo. Tú vas a correr en espiral ascendente, o sea, cada vez más amplio. Y toda la tierra que tú consigas, desde ahora hasta las 6 de la tarde, es tuya. Y el individuo corrió tanto y tan rápido y no paró ni para comer por la ambición que tenía de tener tierra, que cuando estaba llegando la hora límite se murió. Le dio un infarto y se murió. Por el esfuerzo que hizo. Por el esfuerzo que hizo. Y una persona curiosa preguntó: ven acá, y por fin, ¿y cuánta tierra consiguió? Y alguien le respondió muy sabiamente: 7 metros de tierra, donde lo enterraron. Así es. O sea, al final de cuentas, de verdad, no importa cuánto te afanes. Es como eso que la gente dice, que también es muy popular. Hay muchos dichos populares con respecto a ese tema, lo que pasa es que la gente no lo vive. Pero hay personas que no trabajan para vivir, viven para trabajar. O sea, viven para obtener cosas. Porque tienen la mentalidad, Sugel, de, bueno, déjame fajarme ahora, déjame producir ahora para después cogerlo más suave, estar más tranquilo y tener una economía y dedicarle tiempo a mi esposa y dedicarle tiempo a mis hijos. Y resulta que ese tiempo nunca llega, pierden sus matrimonios, pierden sus hijos y viene el desastre. Y sobre todas las cosas, vuelvo y repito, pierden a Dios. Pierden a Dios, porque tú no puedes tener confianza en el dinero y en Dios. Tú no puedes dedicarle tiempo de calidad a producir dinero y a Dios. No, es que no se puede. No se puede servir a dos señores. Otra vez volvemos al punto. O tu amo es Dios o tu amo es el dinero. Pero no se pueden tener los dos amos a la vez. Y es interesante que cuando nosotros buscamos de Dios y encontramos a Dios, o Él nos encuentra a nosotros, y podemos desarrollar esa relación íntima con Él, entonces las cosas caen en su lugar correcto y tomamos decisiones correctas en nuestra vida. Y lo que puede ser dañino para algunos o para uno mismo en diferentes ocasiones de la vida, resulta ser un beneficio, porque no es el dinero o las posesiones, sino cómo tú usas el dinero y las posesiones. ¿Qué tanto te dominan? ¿Qué tanto te controlan? Exacto, pero solamente tú puedes hacer uso de ellas correctamente si tú le sirves a Dios y si tú usas los principios bíblicos con el uso de esas posesiones. Yo me imagino que nuestros televidentes, en medio de nuestros oyentes, hay personas que se están cuestionando y están viendo cómo ellos tienen esa esclavitud financiera, esa esclavitud por las cosas materiales y cómo está esa dependencia, y se deben estar preguntando, ¿cuál es la respuesta o la solución de Dios para yo tratar con esa codicia que me controla? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado. Entender. Reconocer nuestro pecado. Sí, entender que tenemos un problema, que la Biblia llama a la codicia pecado. Ok. Y tenemos que entender que si estamos practicando ese pecado, debemos de traerlo frente a Dios, confesarlo y pedirle ayuda a Él. Porque Cristo nos ha prometido, nos ha ofrecido libertad. Dice en Juan capítulo 8 que el Hijo de Dios haga libre será verdaderamente libre. ¿Libre para qué? Libre para poder tomar las decisiones correctas, libre para poder adorar a Dios sobre todas las cosas, libre para usar lo que Dios ha creado para, no solamente para mi beneficio, sino para el beneficio común y para glorificar a Dios con lo que Dios te ha dado.
Pero alguien puede decir, pero es que si yo no tengo la casa que yo quiero, donde yo vivo, el tipo de camisa, el tipo de ropa, tal educación para mis hijos o tal tipo de reloj, yo voy a ser un frustrado, yo no puedo estar contento si no tengo esas cosas. ¿Qué tú le dirías, Sugel? O sea, yo puedo estar contento aún estando limitado económicamente. Imagínate que una persona dice, yo voy a amar a Dios, una persona que es cristiana, que ha entregado su vida a Él, sobre todas las cosas, voy a poner a Dios como mi prioridad, pero eso implica sacrificar muchas cosas materiales quizás, muchos sueños, muchas aspiraciones. Miren, en la Biblia hay una historia interesante que es la del rey Darío y Daniel. Daniel era un hombre fiel a Dios y por su fidelidad lo arrojaron en un foso lleno de leones, pero Dios intervino milagrosamente y los leones no le hicieron nada. Darío era rey y estaba en su palacio. Esa noche que él echó a Daniel en el foso de los leones, sabiendo que era injusto lo que habían hecho con Daniel, Darío no pudo dormir. Entonces, Daniel estaba tranquilamente dormido en su foso con leones. Darío estaba en el palacio y no podía dormir. Hay personas que lo tienen todo y viven amargados, viven ansiosos. De hecho, un montón de ricos constantemente tienen que ir a psiquiatras, tienen que tomar ansiolítico, porque viven una vida miserable. Sí, muy presionada. Una vida miserable. Y hay pobres que son creyentes, que viven en una choza llena de problemas, y sin embargo tienen su contentamiento en Dios, porque tienen una esperanza que saben que al final de esta vida le espera encontrarse con su Señor, pero aún aquí saben que Dios es su sostén, que Dios es su amparo, que Dios es su fortaleza. La riqueza no puede dar ese sentido de seguridad porque nunca es suficiente. De hecho, en Proverbios dice, no te afanes por hacerte rico. Dice, no cometas esa locura, no te afanes. Pero hay mucha gente loca, Sugel, entonces. Dice, has de poner tu confianza en las riquezas, las cuales dice que sacan alas como águilas y pueden volar en cualquier momento. ¿Tú sabes la cantidad de personas que son multimillonarias, que se fueron a la quiebra por una mala decisión en un momento dado? De hecho, yo tengo, recuerdo mis abuelos que vinieron al país hace muchísimos años atrás, hicieron dinero, mucho dinero, y sin embargo en un momento dado se fueron a la quiebra. Entonces, las riquezas son inciertas. Mira lo que Eduardo te dice o nos ha dicho, que tú, ¿verdad? Vivías trabajando, tenías tu negocio y hubo un momento donde tuviste un revés muy fuerte económico. Y sí, así es. Y es interesante por lo que decía el pastor Sugel, cómo Salomón lo expresa en el libro de Eclesiastés, donde dice, y Salomón era el hombre más rico, y él dice que mientras más posesiones tú tienes, más gente tú tienes que tener para que se encarguen de las posesiones y más gente va a vivir de lo que tú produces. O sea, hay un engaño en que las cosas materiales o que las cosas creadas nos van a dar una felicidad que solamente la podemos obtener en una relación con Dios. Oye, perdón lo que dice el texto de Eclesiastés, para leerlo literalmente porque es interesante. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. En palabras más sencillas, la riqueza es un juguete que viene sin batería. Entonces tú tienes el juguete, pero eso no viene con batería. La batería no está incluida. Entonces tú tienes que entender que lo único que de verdad satisface el alma de un ser humano es Dios. Ahora, ese es el asunto del corazón. Pero yo creo que hay otras cosas prácticas que nosotros podemos decir a las personas, y ahí Eduardo de verdad es un experto, para ayudarlos a que se libren de la esclavitud financiera, porque es una esclavitud opresiva. Es una esclavitud opresiva. Por ejemplo, nosotros aquí le damos consejería prematrimonial a las parejas que se quieren casar. Y una de las cosas que nosotros le damos es una hoja de presupuesto. Pero esa hoja de presupuesto es anual, no mensual, porque una de las trampas en las que caen algunas personas
es que calculan el presupuesto por mes, pero resulta que no, que hay cosas que no son... Gastos extraordinarios que no están ahí, cosas así. No solamente eso, que el seguro del carro, el seguro de vida, tú no, porque tienes seguro de vida, o la ropa de los niños, o el regalo que tú le vas a dar a tu mujer, la inscripción del colegio, son gastos un día al año, el día de los padres, el día de la madre. Entonces, cuando tú haces un presupuesto, tú tienes que calcular en el año qué es lo que de verdad tú ingresas para ver entonces cuál es el nivel y el estilo de vida que tú debes vivir. La tarjeta de crédito en ese sentido es un problema para el que no la sabe usar, porque te da una sensación falsa de libertad. O sea, yo voy y compro, yo no tengo el dinero en el bolsillo, pero el problema es que al final de mes te va a llegar la realidad. No, yo la financio. Sí. Mira, ustedes saben eso más que yo, los intereses que los bancos cobran cuando tú financias una tarjeta es es oneroso realmente. El promedio es que si tú compras algo con tarjeta y lo financias por un año entero, tú vienes pagando el doble de lo que inicialmente gastaste en el artículo. Porque te cobran un 90 y pico %. En el año, sí. O sea que es un buen dato. No vale la pena, es algo oneroso, vamos a decirlo así. Pero yo quiero que en el próximo segmento tú nos expliques cómo nosotros salir de esa esclavitud de las deudas. Hemos visto que no debemos buscar nuestro contentamiento en las cosas materiales, que Dios debe ser nuestro deleite, que debemos poner en orden nuestras prioridades. Pero hay personas que ya tienen problemas reales. ¿Cómo los ayudamos a salir de esa esclavitud? Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy, tenemos el libro de Larry Burkett, La vida libre de deudas. En este libro, el autor nos da una serie de principios bíblicos de cómo liberarnos de las deudas y mantenernos libres de ellas. La vida libre de deudas, de Larry Burkett. Eduardo, en los segmentos anteriores vimos las motivaciones que no son bíblicas, como la codicia, la falta de contentamiento, el buscar la felicidad y la seguridad en las cosas de este mundo, que me llevan a ser un esclavo financiero y un esclavo de las cosas materiales. Pero a mí me gustaría que ahora tú nos explicaras cómo salir de esa esclavitud financiera. ¿Qué tú le dirías a nuestros televidentes y a nuestros oyentes en relación a cómo salir de esa situación? Bueno, si ya estamos en esa situación, tenemos que considerar cuáles son los principios que Dios nos enseña respecto a qué es ser esclavo. Ser esclavo es estar sometido a algo, donde eso nos domina. La Biblia en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Dios trataba el asunto de las deudas como una forma negativa de la gente vivir. Y en las bendiciones aparecía que ellos, el pueblo de Israel, le prestaría a las naciones vecinas si ellos obedecían, pero si desobedecían, iban a caer también en servirle a las naciones vecinas, debiéndoles dinero. O sea, eso nos da un indicio de cómo Dios ve la deuda. Entonces, ese es el principio. O sea, que la ve como que uno es servidor, uno es esclavo, uno es siervo de aquel a quien le debe. Exacto, no es algo que Dios aprueba. Entonces, tenemos que ver el punto de vista de Dios, entenderlo, aceptarlo, y con ese principio de que entrar en deudas es algo que es negativo, que no es bueno. Yo tengo un punto ahí, Eduardo. Alguien puede decir, entonces, ¿tomar un préstamo es malo? No. Es cuando yo tomo deudas y asumo compromisos que no puedo pagar, que soy esclavo de la otra persona. Bueno, vamos a los principios para poder entenderlo.
La mayoría de las veces, o es común que nosotros entremos en deudas por falta de fe. La forma en que Dios quiere que nosotros veamos eso es que nosotros vayamos a Dios con nuestras necesidades y por medio de la fe buscar sabiduría de cómo obtener cosas que legítimamente deseamos. Ok. Pero cuando nosotros no dependemos de Dios, no solamente para que Él las supla, sino para que Él nos dé la sabiduría necesaria para tomar decisiones, o no buscamos consejo con personas de experiencia, con los pastores, que puedan usar las escrituras para guiarnos, entramos en compromisos que nos esclavizan. No es ilegítimo el tú tener un préstamo, pero hay ciertos principios que hay que tener en cuenta. Si tú si asumes una deuda en algo que tú gastas, que no te va a producir ganancias, a lo mejor te produce algún placer, algún contentamiento, o llenas una necesidad, pero ya eso es algo con lo que tú estás comprometido. Y tú no sabes si el día de mañana tú lo puedes pagar, porque tú sabes el día de hoy. ¿Qué va a pasar contigo el día de mañana? Tú no lo sabes. Entonces, si nosotros invertimos en cosas como una propiedad, en cosas que mantienen su valor o aumentan su valor, y si tú no puedes pagarla en algún momento, tú puedes tomar esa propiedad, venderla y satisfacer tu deuda, eso es permitido, pero tiene que ser siempre usando la sabiduría, teniendo en cuenta cuáles son tus ingresos, cuáles son las motivaciones, cuáles van a ser los resultados. O sea, no son cosas que nosotros tenemos que tomar decisiones por cosas que deseamos o sentimos. Tenemos que realmente tener un criterio. Tú has dicho algo importante, saber cuáles son nuestras motivaciones al momento de comprar ese artículo o ese bien. ¿Cuál es la motivación? Eso es lo que me va a dar la felicidad. O yo lo hago para competir en mi círculo social. ¿Realmente necesito ese producto o no lo necesito? Es algo superfluo, no es algo esencial en mi vida. Y nos damos cuenta de que esos son deseos, porque cuando obtenemos las cosas, esas cosas no te dan lo que tú esperas de ellas y tienes que seguir buscando otras. Realmente nosotros tenemos que confiar en Dios, buscar de Dios y usar de la sabiduría que Dios nos provee por medio de su palabra, por medio de consejeros, por medio de la experiencia de otros que han pasado por eso ya. Y personas que están disponibles para ayudarnos, para entonces tomar decisiones. O sea, el uno endeudarse, ya sea con un negocio, ya sea de la manera que sea, no es una decisión sencilla. Pero es que ahora tenemos un bombardeo, Eduardo, de ofertas, de tarjetas de crédito, de préstamos. Es como nos decía alguien antes de empezar el programa, que el monto de un préstamo que te da un banco cuando te llama, eso es como quien dice lo que tú vales. Bueno, tenemos que tener... O sea, es el valor que te asigna. Pero tenemos que volver a los principios. Tenemos que entender que Dios es el dueño de todas las cosas. Y Dios nos da cosas para que nosotros seamos mayordomos, para que seamos buenos administradores. Entonces, ¿cómo las usamos? ¿Las usamos teniendo en cuenta a Dios o las usamos teniendo en cuenta al placer de nuestro yo? Ahí hay una diferencia. Pero todas esas cosas son cosas que podemos aprender y que podemos crear nuevos hábitos. Y una vez que creamos nuevos hábitos de consumo y nuevos hábitos de cómo ver las cosas, podemos tomar mejores decisiones. Eduardo, yo me río porque alguien puede estar pensando que creemos nuevos hábitos de consumo, dice Eduardo. Puede estar diciendo un televidente o un oyente. Pero a mí el dinero no me alcanza para nada. ¿Cómo yo voy a crear nuevos hábitos de consumo si yo apenas estoy subsistiendo? ¿Qué tú le dirías? Porque tú también eres un asesor financiero y un consejero bíblico en diferentes áreas y una de ellas es el área financiera. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son nuestros ingresos reales, cómo lo estamos usando, cuáles son las prioridades donde debemos usar ese dinero y si necesitamos ganar más dinero, entonces buscar una forma lícita, aunque sea no a corto plazo, sino a largo plazo. Podemos prepararnos, podemos hacer planes,
podemos buscar consejos, pero tenemos que ver la relación entre lo que nosotros ganamos, lo que Dios nos ha provisto y el estilo de vida que tenemos. Y tienen que ir en armonía. Dice un proverbio común que uno no puede estirar la sábana más allá de lo que puede. Hay que arroparse hasta donde le da la sábana. Hasta ahí mismo. Entonces, comenzando por ahí. Pero eso no quiere decir que si nosotros tomamos buenas decisiones y hacemos buenos planes y buscamos buenos consejeros, nosotros podemos salir de la situación que tenemos. Imagínate una persona. Pero las personas quieren salir del problema, pero a veces no están dispuestas a cambiar. Y el cambio tiene que ser parte de la solución del problema. Si algo te llevó a estar en esa situación, tienes que analizar qué es lo que yo tengo que cambiar. Por eso, en momentos en que uno está así, con esa esclavitud financiera o en esos momentos difíciles, son momentos muy oportunos que Dios nos da para reflexionar. Primero, ¿cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué está guiando nuestra vida? ¿Cuál es la fuerza motora que nos está guiando en las decisiones que tomamos y qué nos ha llevado hasta ahí? Ahora, imagínate una persona, Eduardo, que ha cometido muchos de esos errores que tú nos has explicado y que está en esa esclavitud financiera y tiene una deuda que no puede pagar, que es mucho más alta que sus ingresos. ¿Cómo tú le dices, qué tú le dirías como consejo para empezar a resolver esos problemas? Imagínate una persona que debe en la tarjeta de crédito y está pagando esos intereses que son tan altos. ¿Qué debe hacer? ¿Consolidar la deuda? ¿Qué tú le aconsejas a una persona así? Bueno, lo primero que tenemos que ver es... Ya yo analicé los ingresos y los gastos y resulta que esos gastos por ya los compromisos adquiridos están sumamente altos. No lo puedo pagar. ¿Qué debo hacer? Bueno, es posible que la primera solución sea hacer un soufflé con la tarjeta de crédito. ¿Qué es un soufflé, Eduardo? Explícame. Picarla y ponerla en el... Si la va a echar en la basura, echa una en un zafacón y otra en otra. No vaya a hacer que se junte de nuevo. O la pone en el microondas para que se derrita. Ok. Pero... Hice el soufflé ya. ¿Y qué hago después de eso? Bueno, tenemos que hacer un plan. Tenemos que buscar consejeros. Tenemos que estar dispuestos a aprender en nuestras iglesias. Te llamé a ti de consejero, Eduardo, ayúdame a resolver ese problema. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver el historial de cómo llegaste ahí, cuál es la situación actual y cómo lo vamos a tratar de resolver. ¿Qué tú trabajas? Hay situaciones que se han deteriorado tanto que no se pueden resolver de inmediato. Pero aunque nos tome años llegar a esa libertad financiera, esa libertad que Cristo nos da la capacidad de poder obtenerla, aunque nos tome años, tenemos que hacer un plan. Okay. En el caso mío y de mi esposa, nosotros teníamos recursos para vivir una vida cómoda, pero teníamos deudas. Cuando empezamos a aprender de estos conceptos y principios, nosotros nos propusimos llegar a estar libres de deudas. Nos tomó de 3 a 4 años hacerlo, pero lo logramos. Y ese día es una de las fiestas más grandes que hemos hecho, mi esposa y yo. Y de ahí en adelante hemos tratado de vivir con ese principio, de no asumir deudas que no sean sabias. Alguien puede decir, bueno, eso lo dice Eduardo porque está sano económicamente, pero yo tengo problemas. Entonces, continúame diciendo, Eduardo, porque yo quiero estar como tú. Eso es lo que nos puede estar pensando, diciendo un televidente o un oyente de nosotros. Bueno, puede ser que la gente piense, bueno, Eduardo tenía recursos, para él era fácil. No, mientras más... tú nos has dicho que tú tuviste reveses económicos. Mientras más recursos tú tienes, más grandes son la deuda. Los líos que tú tienes son mayores. Pero es eso, mira, es ver el historial. Ok, ya vi el historial, estoy sobregirado en mi historial. ¿Qué debo hacer? ¿Recortar esos gastos? Sí, hay 2 aspectos. Uno, o tú aumentas ingresos o tú recortas gastos, o haces las dos. Entonces hay que ver cómo eso se puede hacer. Por eso es que tenemos que hacer un plan de ahí en adelante.
y someternos a un plan. Una cosa, perdón, importante aquí, que no es tanto el hecho de cómo salir del problema, sino también cómo darle cara al problema. Hay personas que tienen deudores y se esconden de ellos. Y solo quería dar esa nota de que una vez escuché a alguien decir, cuando tú debes, o ruegas o pagas. En otras palabras, tú tienes que enfrentar a tus acreedores, ya sea para pagarle o para decirle, por favor, yo he caído en un problema, yo necesito paciencia, pero tienes que rogar. Lo que tú no puedes hacer es asumir como, bueno, yo no puedo pagar, así que ¿qué voy a hacer? Bueno, dar la cara a tus acreedores. No te escondas. Un creyente no debe hacer eso. De hecho, nadie debe hacer eso, pero mucho menos una persona que profesa ser creyente. Así que ese es un principio que no te va a ayudar a pagar, pero sí te va a ayudar a asumir el mal que ya hiciste en una forma piadosa y correcta. Entonces ve y da la cara y pide perdón y ruega. Sí, pero te puede ayudar a pagar, porque si tú entiendes que lo que tú debes es un compromiso que tú adquiriste, que frente a Dios y ante los hombres tú tienes que cumplir, entonces aunque te tome mucho tiempo, ese es el plan. Hay que empezar por algún lugar. A veces tenemos deudas de varios tipos, se puede empezar por las más pequeñas. Hay personas que nunca han podido pagar deudas, que han vivido endeudados por mucho tiempo. Entonces creen que eso no es posible lograrlo. No, se puede lograr. Entonces hay que coger las deudas pequeñas, pero hay que irle pagando a esos primeros, pero hay que hacer un plan. Se elaboran todas las deudas y se elabora un plan de pago aunque nos tome 5 o 10 años. Pero en ese sentido es crucial buscar una persona que te ayude. Exacto. Un asesor financiero, ¿verdad? Pero que la palabra asesor, exacto, suena muy profesional. Suena muy profesional. Es una persona que te ayude. Yo recuerdo en nuestra iglesia una pareja que cayó en un hoyo. Y nosotros le pedimos a un hermano que no es un asesor financiero, pero es un hermano sensato de la iglesia. Los principios bíblicos. Exactamente, y le dijimos, por favor, ayuda a esta pareja a salir de ahí. Y una de las cosas que yo recuerdo que él hizo con ellos fue, primero, eso mismo, quitar todas las tarjetas de crédito, pero por el otro lado, decirle, vamos a hacer un plan de gastos. ¿Qué quiere decir eso? Mira, no hagan, claro, con la anuencia de ellos, no es una obligación, no es una camisa de fuerza. Son sugerencias. Es una sugerencia, pero mi sugerencia es, déjenme hacer con ustedes un presupuesto y no hagan nada sin pedir consejo. Y esa persona, en un tiempo X, obviamente, sacó a esta pareja del hoyo, que en un principio parecía insalvable, como tú dices, Eduardo. Hay personas que se han acostumbrado tanto a vivir endeudados que creen que ya es imposible salir de ahí. Sí. Sin embargo, con la ayuda de alguien externo, pudieron salir, porque es que la persona que está endeudada se ofusca y no piensa bien. Y a veces no sabe. Tú dices, reducir el presupuesto, pero es que yo no puedo. De verdad tú no puedes. Vamos a sentarnos a ver tu presupuesto y vamos a ver si es posible o no. Y muchas veces es posible, pero la persona no lo ve. Sí es. Eduardo, gracias por haber estado con nosotros. Hemos hablado de la esclavitud financiera y nosotros en la radio habíamos hecho un programa de la libertad financiera, pero queremos hacer uno aquí en la televisión. Te vamos a invitar para que tú nos ayudes dándonos esos principios de la libertad financiera. Con mucho gusto. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana.